En el pasaje 308 de los Palomares del barrio Borro nació el martes 9 de septiembre de 1969 Carmen Albana Sanz, en una familia donde prevalecían las carencias materiales y afectivas. Su padre pasó casi toda la infancia de ella y sus dos hermanos internado en el hospital Sembois, víctima de tuberculosis, y su madre los abandonó. Los niños tuvieron que valerse por sí mismos almorzando en la escuela y recolectando frutas y verduras en el mercado Modelo para poder comer algo cuando no tenían clase. Cuando Albana entró a la escuela 178, no conocía los nombres de los colores, ni sabía cuándo era su cumpleaños. Repitió segundo porque le costaba aprender a leer y escribir, y cuando la maestra le dijo que nunca llegaría a nada porque no le daba la cabeza, lo tomó como un desafío. Se esforzó más que ninguno, hasta llegar a ser la encargada de leer en los actos escolares. Un grupo de sacerdotes de la Gruta de Lourdes le pagó los boletos para que pudiera cursar secundaria y gracias a distintas becas pudo estudiar magisterio en el Instituto María Auxiliadora y realizar un posgrado en la Universidad Católica. Se dio el gusto de regresar a su vieja escuela como docente y en 2004 emigró a España junto a su esposo, Leonardo. Mientras limpiaba casas para vivir, estudió catalán con la finalidad de revalidar su título y así ejercer en Barcelona. Comenzó a trabajar en el Colegio Nostra Señora de Montserrat en Paret de Vallès, donde desarrolló un proyecto de educación emocional en el que conocimiento y emociones van de la mano. Poder canalizar la tristeza y la alegría y saber ponerse en el lugar del otro son fundamentales a la hora de aprender y enseñar. En octubre de 2017, al regresar de un viaje por África, donde estuvo colaborando en la formación de cooperativas de trabajo, se enteró de que había sido destacada como docente del año en Cataluña y posteriormente fue nominada en 2 ocasiones a los premios Educa a Banca como mejor docente de España. En 2019 fue reconocida por su trabajo en educación emocional, una metodología pedagógica que considera necesario introducir en las escuelas para romper los códigos de violencia y permitir que los estudiantes se superen. Ella misma es la prueba de que es posible. Bienvenida, Carmen. Un placer tenerte acá de vuelta. Estaba mirando la presentación tuya, estuviste con nosotros varias veces. Hemos tenido el privilegio de poder entrevistarte en otras ocasiones. Y cada vez que vemos estas presentaciones, lo primero que por lo menos se le viene a uno a la mente es, más allá de los avances tecnológicos, más allá de la inteligencia, de la tan nombrada y renombrada inteligencia artificial, cuán importante sigue siendo el papel del docente en nuestras vidas. Es fundamental. Yo creo que la educación tiene la capacidad de transformar vidas. No existe una... Eso es un ejemplo de eso. Gracias. No existe una profesión tan humanizadora como la educación. La educación, si nosotros vamos al latín del término, que significa educere, ¿qué quiere decir? Sacar hacia afuera. ¿Qué cosas tenemos que sacar hacia afuera en los alumnos? Pues tenemos que sacar la creatividad, tenemos que sacar la ilusión, tenemos que sacar la actitud. Y muchas veces los niños, ¿qué hacemos? Vamos agregando cosas cuando tenemos que sacar todo esto hacia afuera. Porque en definitiva los niños no son cubos que llenar, sino fuegos que encender, ¿no? Sí, y a veces uno te escucha a vos y piensa qué tremendo cuando los niños son víctimas de violencia, ya sea por guerras, violencia intrafamiliar, la violencia de las ausencias también del Estado en algunos lugares, cuando los niños yo creo que todas las etapas de la vida tienen su valor y son maravillosas, pero la persona chica en sí, la infancia, es una etapa mágica no solamente para ellos, sino para quien tiene el privilegio de estar en un pupitre también enseñando, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros, cuando nosotros nos acordamos y rememoramos épocas de nuestra vida, muchas de ellas, el sostén emocional siempre fue la infancia. ¿Vale? Donde tú, incluso cosas que te van faltando, después las recuerdas. Cuando tú vas transitando por la vida, y en el caso mío, por ejemplo,
Uno cuando es atravesado por la educación y vivió lo que ha vivido, uno se convierte como en un buscador. Sí. En un buscador de respuestas, ¿no? Porque tú intentas ver qué es lo que ha pasado con tu propia vida. Porque ¿qué pasa? La mayoría de los seres humanos no nos conocemos. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, en esta búsqueda, tú dices, ostras, si somos 3 hermanos, como los dedos de una mano, que todos nacen y todos son diferentes, somos 3 hermanos y unos pudimos salir adelante gracias a esta educación y otros, yo tengo una hermana que vive en situación de extrema pobreza y con una situación bastante complicada a nivel psicológico. Entonces tú dices, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Y cuando te introduces en el mundo de la educación emocional, te das cuenta que si mis hermanos o muchos niños que en este momento están en el plano de la invisibilidad a veces, pudieran haber aprendido a que eran importantes, a que podían cumplir sus sueños, a que a pesar de lo que vivían y de las mochilas que traían, podían convertir y sacar lo mejor que tenían, porque cada ser humano y cada niño tiene un talento y a veces pasamos por la vida sin darnos cuenta cuál es nuestro talento. Y uno se pregunta, Carmen, cuánto influye el ecosistema, entre comillas, en el que nos criamos también, porque muchas veces en donde nos criamos, tú no sos un ejemplo de eso, pero sí tenemos muchos más, lamentablemente, que nos condicionan también en nuestras posibilidades, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tal cosa si nunca vamos a salir de acá? ¿Qué te vas a poner? Larga ese libro y ponete a hacer esto otro, porque esto es lo que nos tocó. Y a veces cuesta entender, y creo que ahí lo emocional es donde entra fuerte el decir, ¿por qué yo no puedo tomar las riendas de mi vida e ir para donde yo realmente quiero ir? Claro. Hemos de pensar, en relación a lo que estás diciendo, hemos de pensar que uno aprende lo que vive. Si tú vives en un contexto de violencia, pensarás que la violencia es un estado natural del ser humano. Si tú vives mintiendo, mentirás. Si un padre le dice a su hijo, di esto y di lo otro y no digas la verdad, el niño entiende, su padre le está enseñando a mentir sin ser quizás consciente de este acto, ¿no? Porque a veces vamos aprendiendo sin darnos cuenta de que existen otras realidades. ¿Qué hace la educación? Transforma. ¿Y qué pasa con esos jóvenes, como tú dices, que piensan que no van a salir adelante? Tú a veces le dices a los jóvenes, pues piensa en grande. Están cansados de decir, ¿cómo puedo pensar en grande? Porque me siento limitado por el contexto físico. Es decir, si tú le dices a una gallina, piensa en grande, ¿qué va a pensar la gallina? Pero si piensas en un águila, quizás el águila puede pensar en grande. A veces nosotros, los seres humanos, matamos el sueño antes de que pueda coger un poquito de vuelo. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sería interesante en este aspecto? Sería interesante entrar en una dimensión que a veces no tiene que ver con lo físico ni lo cercano, sino que es una dimensión personal, de conocimiento. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? Porque a pesar de las dificultades que vivimos diariamente, si tú te conoces, tú te comprendes. Y cuando uno se comprende, también se siente aliviado. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese aspecto? Es trabajar el aspecto, fundamentalmente el aspecto emocional. Primero tengo que conocer que tengo emociones. ¿En qué esta iniciativa que tú trajiste hace ya unos 4 o 5 años, yo no me acuerdo? Sí, más o menos unos 5 años. ¿Qué eco ha tenido en los tomadores de decisiones? Estoy hablando que va desde nuestros parlamentarios, pasando por las autoridades de la educación, es decir, si me pongo a pensar también ideológicamente en lo que ha tenido que ver con nuestros gobiernos de turno, tú has venido cuando estábamos en el último gobierno gobierno de coalición, ahora estamos en un gobierno que maneja de pronto otros principios, pero la propuesta de la educación emocional ha recorrido ambos gobiernos. ¿Qué respuesta han obtenido? ¿Cuál es el interés que se ha planteado y se plantea sobre esta iniciativa? Yo, si tú me lo permites, quisiera primero comenzar situando en contexto esto, ¿no? Nosotros pretendemos
nosotros, me refiero a que somos una comisión, somos un grupo de personas de la sociedad civil, entre los cuales hay mayoritariamente personas de la educación, en la cual entendemos que si trabajamos programas o la competencia socioemocional, en el currículum escolar los niños tendrían otros comportamientos delante de la violencia, las faltas de respeto, las drogas. Y no lo decimos nosotros, sino que nos avalan investigaciones que, por suerte, en América Latina también se están haciendo investigaciones donde los índices de violencia van bajando con la aplicación de estos programas. Ajá. Son actividades que van de la mano con el currículum académico, que introducidas en el ámbito escolar, desde los 3 años a los 16 años, los niños logran tener competencias emocionales para hacer frente a lo que viven. Esto, de esta manera hablado, el programa de educación emocional, nosotros presentamos en el año 2020 una propuesta al Parlamento que es un anteproyecto de ley. Consideramos que la educación emocional tendría que ser un tema de Estado, no un tema de gobierno de turno, sino un tema de Estado. Está claro. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros pretendemos, como ha pasado en otros países, es que esté garantizada la formación docente. Un profesor, cuando está formado, puede dar lo que tiene para dar. Nosotros no podemos coger a la ligera el concepto de educación emocional y podemos ver, inclusive en el abanico que nos ofrece Internet, una serie de actividades porque están como descolocadas. Tenemos que saber dentro de qué paradigma educativo trabajamos, cómo evaluamos esto, cómo podemos observar el impacto que tienen estas actividades en el transcurso de la vida de los alumnos y continuar mejorando esto. Y para que quede. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, ahora me enteré que la asignatura de filosofía, que es fundamental, pues no está en el currículum, no sé por qué, pero no está en el currículum de los alumnos de 6º año, ¿no? Entonces, la idea de poder tener la educación emocional como un tema de Estado es fundamental porque necesitamos cada vez más conocernos. Hay mucho para hablar y tenemos poco tiempo. ¿Qué participación se le ha dado a los sindicatos en lo que tiene que ver con esta iniciativa? Porque el Estado ya funciona bastante lento. Si después se plantea una iniciativa y hay resistencia, por otro lado, enlentece más el proyecto. ¿Es inteligente de alguna manera establecer un paralelismo en ese caso o por lo menos trabajar todos juntos para que esto salga antes? Sí, nosotros hemos tenido muy buena respuesta por parte de los diferentes actores políticos y de los diferentes sectores de nuestro país que están de acuerdo y consideran que es esencial este aspecto. Hemos hablado con los políticos. El lunes también tenemos una entrevista en la Comisión de Educación de Cultura del Senado, donde también vamos a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya hemos hablado con vosotros, hemos hablado individualmente con cada uno de vosotros, con los actores educativos también, y ahora tenemos una entrevista también el lunes con personas del sindicato. Bien. Yo creo que también lo van a tomar bien, porque es una cuestión que tiene que ver con el ser humano. Si nosotros queremos a nuestros niños, también queremos su desarrollo integral. Y el desarrollo integral no viene solamente con el aspecto académico. Si un niño no está, o un joven no está emocionalmente estable, no puede aprender. ¿Cómo desborda en el docente todo esto también? El docente. Y tanto. Y tanto. Hay muchos docentes. Yo he terminado una investigación para una tesis doctoral en Unidad Casaballe y una de las cosas, nosotros hemos aplicado 6 instrumentos de evaluación y hemos recogido lo que decían los docentes. Lo que decían los docentes. Y los docentes necesitan algo que ellos reclaman. El 90% reclama formación. Tenemos muy poquito tiempo, pero les contamos que el próximo jueves 17 de agosto es el lanzamiento del programa Vocación. Esto va a pasar en la Universidad de Montevideo, ¿verdad? En la sede central. Contanos rápidamente de qué trata este programa Vocación. Bueno, este programa Vocación llama a aquellos chicos y chicas que quieran estudiar magisterio para que lo puedan hacer de forma gratuita en la Universidad de Montevideo. No necesariamente va enfocado a un contexto social determinado.
Evidentemente tenemos este privilegio por la gente más vulnerable, pero está abierto y se van a estudiar todas las solicitudes. La idea es que este proyecto Vocación tiene como 3 patas, por decirlo de alguna manera. Por un lado tenemos el aspecto académico, que va a ser solventado. Por otro lado tenemos el aspecto académico, donde a estos alumnos que van a ingresar para estudiar magisterio se les va a dar un soporte si necesitan a nivel académico, como estudiar, dónde buscar los libros, los recursos. Y por otro lado, se les va a dar un acompañamiento a nivel del desarrollo personal. Me han escogido como madrina de este proyecto y la idea es acompañar a los chicos y chicas que quieren hacer magisterio en todo su proceso para, de esta manera, insertarlos y dar al Uruguay más formación docente. Entonces, yo desde aquí hago un llamado y os invito a que puedan leer las iniciativas que se hacen, que creo que es un buen programa, porque tenemos contemplado al ser humano en toda su dimensión antropológica. Magíster en Educación, Carmen Albana Sanz, una maestra reconocida y premiada en el mundo realmente, porque bueno, digo, es muy importante a veces traer las medallas también para saber con quién estamos hablando. Agradecemos mucho esta conversación. Ojalá que todas estas iniciativas encuentren rápida instrumentación, por lo menos rápida aceptación, estudio e instrumentación aquí en nuestro país, porque entendemos que la educación tiene que ir avanzando también, ¿no? Y tiene que ir evolucionando según los tiempos. Y a veces los tiempos nos exigen más emoción. Sí, y sin duda. Y una cosa, mira, este programa, nosotros tenemos este momento de la transformación educativa en nuestro país, nos está permitiendo trabajar la competencia intrapersonal, porque ya está explicitada en el currículum. Lo que necesitamos es que simplemente ahora la formación. Y yo confío muchísimo en nuestras autoridades, confío en el criterio y confío que juntos, porque solamente juntos podemos salir adelante. No podemos coger la cuerda y tirar de un lado para el otro. Si tú tiras para tu lado y yo tiro para el otro, seguramente la cuerda se romperá. Hemos de buscar los consensos y qué es lo mejor para nuestro país, no lo que es lo mejor para ti o para mí, y aprender a ceder, porque esto es para el futuro de un país y la infancia se tiene que proteger. Gracias por esta conversación y por esta visita. Un placer siempre Muchas gracias. recibirte. Muchas gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.